Ahora sí vamos a darle pase a nuestro primer invitado de esta mañana, martes, José Luis Tapia, economista. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Pancho? Muchas gracias. Bien, temas varios vamos a conversar contigo. Tu especialidad es la economía, por supuesto, y la economía no es ajena a los peruanos, porque lo que sucede en el mundo también tiene un efecto directo o indirecto, en mayor o menor medida, con la economía de los peruanos, con el bolsillo de los peruanos, que es uno de los grandes movilizadores políticos y emocionales de las personas. Creo que después de la seguridad, la economía viene y en un segundo puesto muy cercano, aparte a la seguridad. Ahora, venimos de un gobierno de Pedro Castillo que nos hizo mucho daño, venimos también de una pandemia que nos hizo mucho daño a nivel mundial porque la economía se ralentizó bastante. Dina Boluarte, mayor o menor medida, no es que ha tenido grandes efectos positivos en contraposición de Pedro Castillo, pero sí ha habido mejoras. Y ahora también estamos ante la guerra en Ucrania, tenemos la guerra en el Medio Oriente, y ahora tenemos una guerra fría, o tibia al menos, no tan fría, entre Estados Unidos y China, porque desde que Trump asumió la presidencia, él quiere volver a tomar las riendas del mundo como la potencia mundial que fue o es Estados Unidos, por lo menos en el mundo occidental, mientras que China no quiere quedarse atrás y viene ya con décadas de crecimiento, tal vez con un poco más en silencio, propio de la cultura oriental, no tan altanera, no tan ostentosa, con la cabeza abajo, con una cosmovisión más de imperio que avanza en décadas y que no avanza en minutos. Y ahora están en una pelea que los peruanos queremos saber cómo nos afecta a nosotros, José Luis Tapia, economista. Bueno, tú sabes que en esta guerra comercial es una disputa de impuesto contra impuestos, es así, sí, ¿no? O sea que el que pone más impuestos no significa que gane, es el que más bien pierde. Y en el caso de China, cuando trata de desafiar a Estados Unidos, él emplea otro método. China emplea el método más bien de libre comercio, cómo armo mi esquema, digamos, operacional del punto de vista político, luego lo une con lo económico. Y es que él tiene buenas defensas, o sea, China. Su China tiene buenas defensas desde el punto de vista, ahora va a entrar en el financiero, pero en el comercio, digamos, China ha planteado bien las reglas de juego, o sea, vamos a hacer cooperación, una alianza global por el libre comercio, voy a jalarme a mis partners, o sea, mis principales socios, y ya está mirando a América Latina como uno de sus principales socios, y luego está mirando a Asia mismo, ¿no? Porque tiene a Japón, tiene a Corea del Sur, y tiene también a otros países interesantes. Entonces, ahora, juega bien, ¿no? En ese sentido. Es curioso, has mencionado algo que tal vez 10 años atrás hubiera sido inaudito de pensar, ¿no? China defiende el libre mercado, Estados Unidos proteccionista. ¿Qué ha pasado? ¿Se han cambiado los papeles? ¿O cuál es el objetivo de cada uno, ¿no? Yo creo que el que está haciendo mal las cosas es Estados Unidos, porque tú sabes que desde que inició como nación en 1776, los padres fundadores de la independencia plantearon un gobierno limitado, con mercados libres, propiedad privada. Entonces ahora entra el señor Trump con otras reglas de juego que muchos le dan el beneficio de la duda, si lo que está haciendo más bien es una estrategia de negociación, ¿no? Sí. Pero yo creo que no está haciendo eso, porque hay una doctrina detrás, que se llama, el ideólogo de esto se llama Stephen Miram, así se llama. Y él ha escrito toda una doctrina detrás del proteccionismo. ¿Él es un asesor de Trump? Sí, es algo así como o a menos de manera indirecta. Él es el que le ha planteado la mentira de que los déficits comerciales es negativo para el país, ¿no? Entonces él dice que mientras tú vayas logrando que tus socios comerciales tengan déficit, tu superávit, es mejor para la nación, ¿no? Esa es una tesis además muy vieja, ¿no? O sea, es proteccionista desde Hamilton, desde el secretario de Tesoro de Estados Unidos. Pero China no, pues China te plantea al revés las cosas. O sea, mientras ellos quieren impuestos, control, etcétera, China te plantea libre comercio, cooperación, armonía, pacifismo. ¿Pero qué tan libre comercio es China? ¿Es para afuera nomás o también para adentro? Digamos, tengo entendido que si fuéramos acá, estamos en China nosotros y decimos, José Luis, hagamos una empresa de servicios, vamos a proveerle a nuestros clientes un software. Tenemos que pasar por un proceso bien riguroso con el gobierno chino, e incluso si lo pasamos, el Partido Comunista va a decir perfecto, pero no son dos, sino son José Luis, Pancho y Xi Jinping, o el peón de Xi Jinping, que tiene que también estar en el directorio. Las empresas, tú sabes que en China no solamente hay grandes empresas, también hay medianas y las pequeñas.
Si tú me hablas de ese tipo de empresas que pasan por el control, son las grandes, definitivamente. Esas son las de que facturan 1.000 millones para adelante. Ahí sí tienen que tener en su directorio. Ahí sí tiene que necesariamente entrar el partido, porque ellos lo ven un punto de vista estratégico o geoestratégico, dónde va a colocar las inversiones, porque tú sabes que sobre eso se maneja mucho las operaciones de influencia política. Pero cuando estás hablando de medianas y pequeñas, es como tratar contigo nada más de frente. No tengo que pasar por el Partido Comunista para, por ejemplo, soltar pues un par de medias, ¿no? Si quisiéramos una fratería. Yo, por ejemplo, tuve la ocasión de haber conversado con personas peruanos que están viviendo en China. Y estaban con la idea de traer inversiones de China acá. O sea, y le digo, ¿y cuánto más o menos? Bueno, más o menos unas empresas medianas, estamos hablando de facturación de $500 millones para arriba. Porque las otras ya tienes que hablar con Pekín, me decían. ¿Ah, sí? Sí, pero eran las que querían venir, eran de 500 millones que facturan inversiones entre 100 y 500. Esas las que quieren venir aquí en el Perú. Le digo, ¿y esas pasan por el partido? Sí, pero es muy, digamos, muy referencial. O sea, si bien son del partido, no quiere decir que sean militantes o forman parte de la estrategia política del gobierno. Me atrevería a pensar que no es que hay una injerencia, sino que hay unos lineamientos, unos principios rectores básicos, ¿no? No se habla mal de Xi Jinping, no se habla mal del partido, ni del país, ¿no? No se habla mal de China como cultura, algo así. Mejor que eso. Mira, hace un par de semanas estuvo por China el influencer bien conocido que estuvo por acá, se llama Show Speed, ¿no? Sí. Él estuvo allá hace una semana atrás y él mostró lo que los norteamericanos no sabían nada acerca de ese país. Mostró las ciudades cibernéticas, hizo shows en la calle. ¿Y tú crees que vino el Partido Comunista Chino y lo censuró de lo que dijo, lo que habló, lo que hizo? Nada, la gente estaba en las calles libremente haciendo lo que hicimos acá con el... Sí. Igualito ellos. Pero no hay censura. Lo que sí hay en China es que, por ejemplo, Twitter, ahora X, no existe ahí. Facebook tampoco. Ellos tienen sus propias redes sociales con sus propias reglas, ¿no? Así es. Yo recuerdo mucho, hay otro influencer peruano muy conocido que se llama Philip Chujoy, ¿no? Un peruano con ascendencia china, creo, que estuvo también en China y recuerdo que él dijo, tenía que hacer un sorteo en sus redes sociales de los muchos que hace y dijo, no puedo entrar a mis redes sociales porque están bloqueadas dentro de China. Y me parece interesante, ahora yo digo, ¿no será esto a propósito, viendo la situación política, sabiendo de lo que ya viene porque son como halcones? Tú sabes que en Norteamérica tienen sus halcones y tienen sus conservadores. Bueno, acá han entrado halcones a ser más imperialistas de lo que eran antes. Sí. Entonces, yo me imagino que China debe haber provocado un tipo de estrategia para ver cómo afrontar qué pasa si Estados Unidos se nos declara enemigos. Sí. Entonces yo creo que han ido construyendo eso, los ecosistemas que tú te has referenciado ahí con por ejemplo, las redes sociales. Eso es libertad de expresión pura. Si no quisieran dar, simplemente no autorizan ni una red social, ¿no? No, pero no, a ver, libertad pero de expresión una cosa no, porque es una libertad de expresión que está, es una red social que está, digamos, fiscalizada por el gobierno, ¿no? O sea, ¿tú no crees que Twitter está fiscalizado? El día de hoy, por lo menos, está liberado. Antes había, no se podía poner nada que Facebook, bueno, ahora Mark Zuckerberg lo que ha dicho es vamos a volver a la libertad de expresión, pero por un tiempo, por un lustro al menos, sí tuvimos redes sociales. No estoy a favor de la censura, lo que quiero que quede bien claro es que no estoy a favor, pero tampoco, digamos, que caer digamos, en la situación de pensar que en Estados Unidos no hay regulaciones, no hay controles, no hay fiscalizaciones. En el Reino Unido, por ejemplo, hay gente que se dio a la cárcel por compartir un meme. O sea, que libertad de expresión es un término bastante grueso para tirarlo así nomás en cualquier parte y del le salió mundo, ¿no? muy caro a todos los gigantes tech, ¿no? Porque resulta que ahora con todos los aranceles que le han puesto a los productos han salido perjudicados. Apple ha salido perjudicado, Amazon ha salido perjudicado. Un montón de empresas que estaban aupados con el señor Trump, resulta que ahora, están buscando la forma de cómo bajarle ese tono un poco belicista, ¿no? Entonces han salido perdiendo. Ahora, son medio ingenuos estos señores. Yo, tratando de, no defender, ¿no? Pero poniéndome un poco del lado de Donald Trump o del lado del gobierno de Donald Trump para tratar de entender un poquito qué puede estar detrás de estas maniobras que, como tú bien dices, no hay economistas, hay pocos economistas que defienden lo que está haciendo Donald Trump, ¿no? Tú recordarás muy bien que acá en el Perú, por ejemplo, tuvimos un presidente que era el gran economista reconocido, ¿no? PPK.
y es lo que consideramos la derechita cobarde o la derecha economicista, que piensa que mientras el estado financiero esté bien, se le puede entregar la llave de la cultura y de la sociedad a la izquierda, ¿no? A la izquierda progresista. Ahora, Donald Trump no estará acaso sacrificando un poco efectivamente la economía de Estados Unidos en aras de recobrar el control del discurso cultural y social a nivel mundial, so peligro de que China se lo quite, porque China, como menciono, no es altanero, no es ostentoso como si es propio del espíritu americano, ¿no? Grandilocuente, gritón, mucho más calladito. Pero China ya está en nuestro puerto, y está en varios puertos más en la región, y está en minería, y está en infraestructura, y está en inmobiliaria, y está en tecnología, y poco a poco va entrando. Entonces, ¿quién sabe que de acá a un tiempo el poder que tenga China por el conjunto de sus individuos políticos o geopolíticos o económicos también comiencen a alterar el paradigma o la cosmovisión cultural y política de toda la región? ¿No será esa acaso la estrategia de Donald Trump? Me hace recordar ahí a un libro bien conocido de liderazgo de Henry Kissinger, que él fue uno de los primeros que habló con un líder chino, no recuerdo si se llama Lian Xiao o algo así, para entender un poco cuál debería ser las relaciones de Estados Unidos con China, ¿no? Entonces, él concluyó que la mejor forma era cooperación a nivel global, y no está haciendo justamente Trump eso. O sea que creo que se está dejando mal llevar, porque para hacer imperio, lo que quiere él hacer el MAGA, ese tema, no es que tienes la única opción como poniendo aranceles, poniéndote bravucón sobre la mesa. Por ejemplo, ¿qué hubiera hecho un presidente liberal clásico, un tipo así, Ronald Reagan? Bueno, hago un hemisferio, una convocatoria global, hablemos sobre libre comercio, desmontemos los aranceles de forma cooperativa, como algo así pareció a APEC. APEC tiene esa tonalidad de bajar aranceles, de hacer que las restricciones sean cada vez menores, porque se entiende que nos han enseñado todos los economistas y un consenso general que el libre comercio genera bienestar. Claro. Entonces, el estilo del señor Trump es un estilo porque tiene, según los patólogos norteamericanos, los que estudian un poco los perfiles, dice que él es megalómano, o sea, tiene una patología, digamos, personal. Entonces, si fuese un político, digamos, de esos que estamos hablando, pues Thomas Jefferson o Ronald Reagan, Margaret Thatcher, estuviera convocando a una cumbre global sobre libre comercio y traería a China, ¿no? El que pone primero la iniciativa, ese es el líder. Si él quiere lograr eso, ser el líder mundial, pudo haber escogido ese camino, pero mal asesorado, pone a todos en una situación de defensiva, de todos contra todos. Tú eres amigo de Estados Unidos, si no eres amigo te pongo aranceles, o sea, es una locura de estar pensando ahora esto del proteccionismo comercial. Tú sabes que se está acomodando también, hay otra doctrina del industrialismo. O sea, es peor todavía porque dicen la única manera de ser industriales es poniendo aranceles. Que eso es años 70. Velasco. Sí, pues. Entonces alimenta el nacionalismo, alimenta el belicismo, crea condiciones para ya hablar, no estaremos en una tercera guerra mundial. O sea, imagínate cómo vas a lograr que un país sea más pacífico, coopere con sus otros partners, etcétera, si ya estás poniendo tú sobre la mesa un golpe, ¿no? Porque el golpe es, te pongo aranceles o vienes acá a negociar. Sí. Y él viene, pues dice, yo tengo la gran alegría de que ya están viniendo los países a tocarnos la puerta para hablar del tema de los aranceles como si fuera un gran logro hacer eso, ¿no? Entonces está mal enfocado. Yo creí que pues, si pudiera haber logrado, no hizo el primer gobierno bien, por lo menos el segundo iba a hacer lo que su libro, que lo había escrito con Kiyosaki sobre por qué estamos a favor del libre comercio. Pensaba que eso iba a ser, ¿no? Pero de repente tiene su lado positivo. Por ejemplo, esa agenda antiprogresista está muy bien. Y esa agenda antiprogresista es la que lo mantiene todavía a flote, ¿no? Porque lo que se ve mucho en Estados Unidos es que a pesar de que hay gente que puede reconocer efectivamente lo que está haciendo Donald Trump es contrario a lo que yo creo a nivel económico, como él es enemigo de los progres y de los woke, lo voy a defender a capa y espada hasta el final. Ahora, esa es la base de Donald Trump, ¿no? Que tiene una base sólida, y luego hay una base del Partido Demócrata que también tiene una base sólida, pero en el medio hay un conjunto de personas que no son ni de izquierda ni de derecha, que no son ni tan progres ni tan antiprogres,
pero que están un poco ahí a la deriva y son ellos finalmente los que tienen el voto dirimente. Estados Unidos, a diferencia del Perú, ellos tienen una renovación de el poder legislativo. En 2 años, menos de 2 años ya, van a ser las elecciones, lo que se conocen los midterms, los términos medios, ¿no? O el medio tiempo, por así decirlo, donde se elige nuevamente a los diputados y se elige a 1/3 de los senadores. Donald Trump, por más que sea, como tú dices, megalómano, tenga estos aires de grandeza, ¿no? El bravucón. Yo verdaderamente no creo que sea una persona tonta y tampoco no creo que no sepa juntarse de personas que sepan suplirlo a él en aquello donde no prevalece su dominio o donde no son sus áreas de mayor expertise. Entonces, él tiene que tomar estas medidas sabiendo que en 2 años tiene que volver a ganar, porque si no gana en 2 años, se acabó su gobierno. Todo lo que él plantee será rechazado inmediatamente en la Cámara Baja o subsecuentemente en la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores. Entonces, algo tiene que saber, alguna estrategia, alguna bajo la manga tiene que haber, o que no estamos viendo, que no queremos ver. ¿Cuál crees tú que es esa bajo la manga? O sea, ¿cuál podría ser el escenario ideal, ¿no? A ver, saquémonos un ratito el sombrero de economistas y pensemos, ¿no? ¿Qué cosa podría pasar, según Trump, para que en menos de 2 años haya suficientes cambios positivos en Estados Unidos como para que el país estadounidense no castigue a los republicanos en las elecciones y que nuevamente le entregue la Cámara Baja y la Cámara Alta? Bueno, tiene que hacer lo que hemos dicho hace un momento. O sea, ¿por qué vas a poner nerviosas a los mercados? Si lo primero que hizo, poner los aranceles, hizo caer la bolsa, hizo desconfiar a los inversionistas, retiran capitales de Estados Unidos por efecto de estas medidas. Entonces, si tú estás viendo que tus hechos están haciendo todo lo contrario a lo que tú estás haciendo, tú deberías enmendar el error. O sea, no puedes estar manteniendo una situación crítica de alta tensión comercial sobre la base de que yo soy Trump y uno tiene que anteponer, ahí viene un poco la retórica, anteponer los intereses personales por los intereses del país y andar por otra vía. Por ejemplo, yo recuerdo que en el primer gobierno él se convocó a gente del Cato Institute, del Heritage Foundation, que eran conservadores y liberales, para que fueran secretario del Tesoro, secretario de Educación, secretario de Trabajo, etcétera. Pero pasaron las entrevistas con ellos y simplemente no los contrató. O sea, pero yo dije, si se contrataba a estas personas, hacía el Reaganomics así, pero a full, ¿no? O sea, más de lo que hizo el mismo Reagan, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema, como digo, de tipo personal. No sé si los que los rodea son aduladores, que a lo mejor puede estar llevándolo por ese camino. Pero en los hechos tú estás viendo de que no es el mejor escenario si tú quieres poner tranquilidad, calma, paz, cooperación, seguridad. No estás yendo por ese camino, él está optando por otro, pero tú me pones la situación. No es que eso será más bien una estrategia. Algo, o sea, eso es algo que no sabemos. Yo quiero no sabemos efectivamente, ¿no? Yo quisiera creer que fuese eso. Quiero creer que efectivamente, ¿no? Que 15 días... ¡Pum! Una sorpresa que no veíamos venir, ¿no? ¿Cómo no vimos? Y vamos a recordar este momento, ¿no? Ojalá que fuera así, no vimos lo que por pasó. Supuesto, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver. Y ahora, lo que también es importante, porque es siempre divertido e ilustrativo conversar desde el Perú acerca de lo que sucede en Estados Unidos, en el aspecto geopolítico del mundo, pero ¿cómo podría afectar las decisiones de Donald Trump o esta gresca geopolítica que hay entre Estados Unidos y China, entre Trump y Xi Jinping, al peruano promedio, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿y a mí qué me importa lo que haga el pato Donald, ¿no? Citando lo que dijo Gustavo Petro. Puede afectar por el lado del comercio y por el lado financiero. En el comercio, los aranceles desaceleran un poco las exportaciones de aquí para los mercados como Estados Unidos, lo cual puede impactar en todas las personas que trabajan para empresas agroexportadoras, como arándano, maracuyá, cosas por el estilo. Porque trabajan directamente, entonces baja los envíos, baja los ingresos de las empresas y empezará seguramente a despedir empleados. Esas son las directas, digamos, respecto. En cuanto a la financiera, cuando los mercados se ponen nerviosos, entonces por lo general lo que hacen para atraer inversiones a Estados Unidos es levantar la tasa de interés. Pero cuando tú levantas la tasa de interés en Estados Unidos, le estás quitando capitales de aquí en el Perú, o sea que salen capitales para irse para allá. Y por el otro lado, al ser las tasas de interés altas, los bancos de aquí peruanos compran créditos de allá afuera para venderlo acá en los bancos peruanos,
Y en el crédito de consumo, crédito corporativo, también suben las tasas de interés. Entonces se vuelve caro importar, se vuelve caro comprar tecnología porque las tasas de interés de aquí en el Perú son altas. O sea, para endeudarte te sale caro pagar tasas de interés. Entonces, por ambos lados, por el comercio y por las finanzas, un peruano puede salir perjudicado, ¿no? Cosa contraria si fuera libre comercio, un gobierno limitado, sería distinto porque bajaría, más bien esa desconfianza, bajaría, habría más inversiones, vendrían los capitales en el país. Y entonces la situación cambia, ¿no? Porque ¿quién es el que invierte? Son personas que ven la situación difícil, no invierten, ven fácil, invierten, se abstienen. Por ejemplo, ahora se viene la cuestión el preelectoral. Y el ministro está creyendo que vamos a crecer 4. Pero si la preelectoral asusta a cualquiera, empiezan a hacer demagogia y media y se empiezan a poner nerviosos a lo mejor convierto el sol en dólar y ahí te dispara el tipo de cambio, sale el BCR, compra, y entonces genera inflación y bueno, se hace un descalabro. Entonces, esa situación se puede calmar con libre comercio, con gobiernos limitados, o sea, un gobierno liberal, en otras palabras, ¿no? No hay que ir con eso de golpear la mesa, que son situaciones, creo, no sé, de repente es una persona pues de ese tipo, megalómano, quiero ser lo que es él, ¿no? Pues él nunca ha perdido, según él, ¿no? Dice, nunca ha perdido en las negociaciones. Esa ha sido siempre su estrategia, ¿no? Sí, y entonces, a pesar de que hay mucha gente que lo conoce y que no paga sus deudas y todo el tema, ¿no? Pero eso es lo que tenemos y bueno, ante eso hay que enfrentarnos, sobre todo en la parte económica, nosotros que tenemos que hacer muchas reformas económicas, liberales aquí para adecuarnos a esa estrategia, no hacer lo que piensan, no hay que subir los aranceles, hay que eso sería una tontería aquí en el Perú, porque Perú no representa ni el 0.1% de las importaciones de Estados Unidos. O sea que ponernos bravucones, no, más bien hay que bajar costos, hay que bajar impuestos, hay que bajar una serie de cosas para que los productores peruanos, exportadores peruanos, puedan entrar a los mercados de manera más competitiva.